Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a tener una entrevista sobre un tema, pues un tema en el que todos de alguna manera seguro que hemos tenido alguna experiencia no siempre agradable, que es cuando se producen situaciones complejas, difíciles y tenemos que perdonar. El perdón es una de las actitudes que supone un esfuerzo profundo de entendimiento, de comprensión. A veces nos cuesta mucho perdonar y nos quedamos con mucho resentimiento y muchos temas pendientes. Y vamos a ver cuáles son aquellas situaciones que nos cuesta más, sobre todo perdonar en la pareja. La pareja es un sistema en el que todos de alguna manera podemos estar conectados y hay muchas emociones que se mueven ahí porque tenemos relaciones más íntimas, se generan conflictos, se generan dificultades y surgen muchas necesidades de perdonar en las relaciones de pareja. Entonces vamos a tener una entrevista con Laura. Laura es una psicóloga que trabaja en nuestro equipo de Adara Psicología y está especializada en parejas y nos va a hablar un poco de ese contexto en el que necesitamos gestionar el perdón y las dificultades que podemos tener y los beneficios también que nos puede traer cuando soltamos el resentimiento, cuando soltamos todas esas deudas pendientes que tenemos internas y que obstaculizan también una relación sana. Vamos a darle paso. Hola, Hola Laura, ¿qué tal? Bienvenida. gracias, buenas tardes. Estaba compartiendo que vamos a tener como una pequeña charla, entrevista en relación a los problemas que puede haber a veces en las parejas, que son sistemas con los que de alguna forma nos relacionamos en algún momento u otro, y las dificultades que puede haber para perdonar a veces situaciones complejas, ¿no? Que pueden ser muchos temas que se quedan ahí pendientes, que arrastramos. Entonces, sí me gustaría que nos contaras un poco por tu experiencia en terapia también, cuáles son aquellas situaciones que aparecen relacionadas con la pareja en relación al perdón y cuáles son esas problemáticas más comunes, ¿no? Que nos podemos encontrar, por dar algunas pautas o, bueno, un camino para poder abordar estas situaciones en pareja. Ujú, vale. Bueno, el perdón es un tema que aparece mucho en las terapias de pareja. Al final no es algo obligatorio trabajarlo, pero es algo que nos ayuda a mejorar la situación, ¿no? Pero cada uno va a llevar su ritmo. Entonces suele aparecer mucho con con problemáticas de infidelidad, por ejemplo, no solo física, sino también a veces emocional. Tenemos que trabajarlo, ¿no? Cuando los dos están dispuestos a reconstruir la confianza y la comunicación, es cuando podemos empezar a trabajar el perdón en la pareja debido a esta infidelidad. Otra de las problemáticas puede ser las faltas de respeto o maltrato, ya sea pues de abuso emocional, verbal o incluso físico. En este caso, el perdón no implica el olvido o la justificación de lo que ha sucedido, ¿no? Del comportamiento, pero se trabaja como una forma de liberar esa carga negativa que se acumula. Otra de las problemáticas que se trabajan también es con los conflictos prolongados. Hay parejas que llegan pues muchas veces en unos ciclos de resentimiento que parecen interminables, ¿no? Pues por errores pasados, por malos entendidos y están ahí como muy anclados. Y al final el trabajar el perdón incluye pues heridas no resueltas del pasado, de la infancia, incluye expectativas no cumplidas bueno, problemas de comunicación que a través del perdón podemos también trabajar dentro del proceso terapéutico de la pareja. Y por último, pues también otra de las problemáticas con las que solemos trabajar el perdón son las desilusiones o las expectativas no cumplidas. Es decir, a veces la pareja tampoco avanza, en todas las parejas pues hay crisis, pero a veces no avanzan porque, bueno, pues un miembro de la pareja tiene una herida o se siente herido por algún motivo ligado a unas expectativas que no han sido alcanzadas o que no se han cumplido. Y puede ser con, bueno, pues con a lo mejor responsabilidades de tareas de la casa o decisiones importantes que tenía otra expectativa o la vida sexual. Entonces, por estas problemáticas, bueno, pues empezamos muchas veces a trabajar el perdón en las terapias de pareja.
Has dicho como que realmente para que haya una voluntad de perdonar, tiene que haber primero como una comunicación, ¿no? O sea, como un acuerdo previo para poder abordar el perdón, porque entiendo que a veces no será fácil, ¿no? Porque tanto resentimiento hay como tanto guardado, tanta Mm. como veneno, ¿no? A veces como guardamos frasquitos de veneno que nos cuesta mucho abrir esa puerta del perdón, ¿no? Entonces sí es necesario, o sea, como que se pongan de acuerdo en la pareja. Sí, a veces es como la intención, ¿no? Porque a veces no todos llevamos el mismo proceso de perdón ni los mismos tiempos, no hay una receta de hacemos esto y listo, ¿no? Sino que cada uno va a llevar sus tiempos y su propio proceso, pero sí por lo menos la intención de trabajarlo, ¿no? De tenerlo en cuenta y poder trabajar sobre el perdón. Para eso primero hay que reconocer pues que hay una herida, ¿no? Que ha habido algo que le ha dolido a uno al otro o a los dos y aceptar cómo nos estamos sintiendo con esas heridas y entonces a partir de ahí poder empezar a soltar ese peso emocional, ¿no? De todo lo que ha pasado. Hay una frase que se escucha mucho, ¿no? Que yo creo que todos en algún momento a lo mejor incluso lo hemos podido decir, de yo perdono pero no olvido, ¿no? ¿Cuál es Mm, esa sensación? Porque a veces, o también perdonar es como yo siento que he perdonado, pero tengo ahí algo guardado, ¿no? Que realmente hasta que no dejo de utilizar esto en contra del otro, realmente no se produce ese perdón. O sea, ¿qué es lo que mm, se sabe? ¿Cuál es la sensación que podamos tener cuando realmente sentimos que hemos perdonado? Porque nunca a lo mejor es fácil limpiar toda esa sensación de sí, perdón, ¿no? sí, bueno, perdonar no significa olvidar. ¿No? Ujú. Sino que perdonar al final significa liberarse de una carga emocional negativa uno mismo, ¿no? Al final uno va a sentir paz y eso no quita que si la otra persona tiene unas consecuencias por lo que pasó o por lo que hizo, pues que cumpla esas consecuencias. Pero al final yo creo que empieza el perdón por uno mismo y luego ya vas a poder perdonar también al otro. Ah, porque el perdón al final, o sea, que se queda con el resentimiento somos nosotros, ¿no? La otra persona no sabe si cómo estoy o cómo no estoy, es como una carga que tenemos hacia nosotros mismos, ¿no? ¿Y cuáles son las mayores? Porque también cuando queremos perdonar, ¿no? Hay gente que dice, yo lo quiero perdonar, pero no puedo, ¿no? Porque hay mucha rabia, porque hay mucho dolor, porque hay mucha sensación de traición. ¿Cuáles Mm, son esas dificultades con las que te encuentras o es más fácil encontrarse en terapia? Porque a lo mejor hay personas que pueden identificar, ah, pues mira, esto me pasa a mí o cuando ha pasado esto yo me reconozco en esto, ¿no? Y también ver cómo realmente podemos darnos cuenta de qué es lo que yo estoy, con qué estoy obstaculizando la capacidad de ujú. perdón, ¿no? Sí, hay bueno, una serie de dificultades a nivel personal con uno mismo, pero bueno, eso lo Claro. hablaremos a lo mejor en otra entrevista o en otro momento. En este caso, para perdonar a otros, para perdonar en la pareja, las dificultades que a veces encontramos se trata pues de un dolor emocional muy profundo en el que sentimos mucha traición, mucho abandono, bueno, como mucho abuso y entonces nos parece casi imposible el poder perdonar al otro, ¿no? A veces también sucede una falta de reconocimiento, de arrepentimiento por parte del otro. Si yo veo que el perdón que me está dando la otra persona no es sincero o no cambia nada, ¿no? Porque al final el perdón también lo que nos permite es poder aprender pues nuevas maneras de relacionarnos y nuevas maneras de comunicarnos, ¿no? Cuando a lo mejor yo recibo eso como algo que no cambia o no es sincero, pues me va a parecer injusto, me va a parecer inútil el perdonar a la otra persona. Otras veces también nos podemos confundir con un sentimiento de justicia, ¿no? De, bueno, es que no es justo porque entonces yo siento que se minimiza lo que pasó y cómo yo me sentí y eso a veces también nos impide, ¿no? El poder perdonar porque no tenemos muy claro el perdón con los límites. Claro, Y eso es interesante, perdona. sí, sí, nos da miedo, ¿no? Al final. Claro, porque esto, ahora que lo estás contando, es verdad que en terapia también me he encontrado, ¿no? Con situaciones así, de personas que a lo mejor han vivido situaciones de pareja dolorosas, que a lo mejor parejas que ya no están, ¿no? Pero que tienen esa sensación de que si esto lo suelto, si esto lo perdono, mm,
no se va a hacer justicia, ¿no? Es como que esa persona se va a quedar tan contenta o tan pichi o tan, ¿no? relajada, mientras que yo he tenido ahí un dolor y si no hay esta sensación de arrepentimiento por el otro lado, que probablemente por otro lado no lo hay, pero si yo Mm. perdono, siento que eso se queda como en el olvido, ¿no? Como si no hubiera algo que revalidara de alguna forma o reconociera ese dolor que yo he sentido. Sí, a veces necesitamos, ¿no? Que el otro también se arrepienta Claro, para poder quedarnos en calma. Pero ahí al final yo lo relaciono mucho con el ego, ¿no? mm, Cuando uno no puede perdonar y necesita el reconocimiento del otro, al final creo que tiene que ver más con la ruptura, ¿no? Que siento de mi ego de de haber estado ahí o de haber aguantado X o de no haberme dado cuenta. Y ya tiene que ver más con uno mismo, ¿no? Ese trabajo de perdonarse y bueno, de ver lo que uno hizo, lo que en ese momento podía hacer. lo que pudo. Esto es interesante Mm, también, ¿no? Porque eso también nos da como que nos coloca en la necesidad que tenemos de soltar ese aferramiento a algo, ¿no? Que nos está haciendo daño, mm, independientemente de lo que esté viviendo el otro, porque al final es como eso, guardar ese veneno dentro del corazón cuando realmente no tiene ningún sentido, porque la otra persona a lo mejor está en otra cosa, ¿no? Eso es una sí, reflexión interesante también para las personas que tienen como mucho resentimiento. con el perdón tenemos que aceptar que no podemos decidir lo que el otro hace o dejar de hacer. Y ahí, bueno, pues tenemos que trabajar en lo que decidimos hacer y, y pensar, ¿no? Nosotros. Entonces, eso es importante. Que Eh, también hay una necesidad de control, ¿no? Del otro. Sí, sí, sí. Hay otra serie de dificultades, ¿no? También puede ser el volver a sentirnos vulnerables, ¿no? Miedo a volver a sentirnos vulnerables con situaciones que se parezcan o de abrirnos nuevamente a ese dolor. Y entonces, claro, uno trata de poner a lo mejor una barrera, ¿no? De rencor como un mecanismo de defensa y incluso esto afecta, ¿no? Si, como decías en el ejemplo, ¿no? De con una pareja que ya no está, ya no estamos con esa persona, incluso para otras relaciones, ¿no? Que ya Claro. iniciamos desde otro lugar. Sí, que se crean ahí unos mecanismos de defensa que puedo ver amenazas donde no las hay, incluso no solamente en las relaciones de pareja, ¿no? Sino en relaciones familiares o en relaciones donde ha habido abusos de poder o malos tratos, ¿no? Crea una desconfianza, ese resentimiento de el mundo me ha hecho daño, ¿no? Mi madre me ha hecho daño, mi padre me ha hecho daño y el Sí. mundo entero es una amenaza, lo vivo como una amenaza, ese resentimiento que se queda ahí, que es Ujú. difícil como liberar realmente, ¿no? Sí. Mm. Al final es una carga emocional muy pesada. Muy pesada. Yo creo que lo que has dicho me parece también interesante e importante, que tiene que ver con la aceptación, ¿no? De lo que hay, de lo que hice, de lo que pude hacer y de lo que la otra persona también en su momento que hiciera el daño, dónde estaba esa persona también emocionalmente, ¿no? Mm. Me parece Sí. Sí, al final, bueno, hay veces que también para empezar con un proceso de perdón, tenemos que plantearnos esto, ¿no? Bueno, cómo estaba la otra persona, cuál era su situación, su contexto, sus limitaciones y qué pudo hacer y dónde estaba yo también y qué pude hacer yo, ¿no? Y ahí ya también puedo empezar a lo mejor a aceptar ese dolor, esa emoción y entonces permitirme el empezar a procesarlo y a colocarlo de otra manera. Mm. Me venía un poco a la mente también cuando hay, por ejemplo, no solamente parejas, o bueno, parejas, ¿no? Cuando la pareja se rompe y ya no hay comunicación entre la pareja, cuando hay un dolor ahí, Mm, esos bloqueos, lo que tú has dicho, ¿no? Que pues, se pueden trasladar a otras relaciones realmente, ¿no? Cuando fallecen, que esas deudas pendientes que se quedan ahí, cómo realmente gestionar todo ese resentimiento cuando ya no está la otra persona, porque no siempre está la otra persona disponible para ujú. reparar el daño, ¿no? Mm, claro, en la terapia de pareja al final trabajamos el que el uno escucha al otro, ¿no? Y el que haya una escucha activa en la que poder a lo mejor comprender desde otro lugar que cuando, bueno, pues estamos en conflicto y no somos capaces de escuchar, ¿no? Y entender al otro y entonces querer hacer algo. Cuando ya la pareja se ha roto, el proceso de perdón es más de una misma. Claro.
Mm, como las paces contigo, ¿no? Con toda esa parte que se ha quedado ahí dolida. Y asumir también, que decías antes, la responsabilidad de que yo he colocado ahí también, ¿no? O sea, porque para que haya un daño, a lo mejor no la relación o la responsabilidad no es al 50%, pero en las relaciones, las implicaciones en las relaciones también generan una serie de situaciones. mm. Y eso hay que asumir esa responsabilidad también, ¿no? Sí, yo siempre hablo en las sesiones puntualmente del mito fundacional, ¿no? Todas las parejas llegan y se fundan por algo o para algo, ¿no? Y, ¿qué pasa? Que esos mitos se van renovando y entonces es cuando la pareja evoluciona y crece, o cuando, bueno, hay una crisis o cuando la pareja se rompe. Ujú. ¿Y cuáles son los beneficios? O sea, esas son un poco las problemáticas, lo que puede pasar. Cuando uno consigue liberar ese perdón, ¿qué es lo que se hace más manifiesto, digamos, ¿no? O lo que se considera desde tu visión en las parejas donde realmente ha habido esa reconciliación, ¿qué es lo que Ujú. aportan los pacientes cuando realmente se resuelve ese soltar? Que serán muchos beneficios, pero un poco tu versión de las Sí, situaciones. se nota mucha diferencia. Vienen de otra manera. ¿No? Entonces, la comunicación cambia mucho. Bueno, pues al final hay un bienestar emocional en el que cuando el rencor disminuye, la ira o la tristeza, el odio disminuye, da mucho lugar a que haya un aumento de la paz interior, de la empatía, de la compasión, por mí, ¿no? Y por el otro. Al final estoy en pareja y somos un equipo. Entonces, bueno, me permite este bienestar emocional que con toda esta parte de rencor e ira no podía tener. También, bueno, pues ahí a nivel de salud mental, pues cuando uno no es capaz de perdonar, se puede sentir mucho más ansioso, puede tener más rasgos depresivos, estrés, y cuando logra perdonar, pues al final aumenta su resiliencia y se nota una mejoría en su autoestima, ¿no? Al final es como haber superado algo doloroso. También hay beneficios, por ejemplo, se han demostrado a nivel incluso físico, ¿no? Mejora la calidad del sueño. Cuando uno no puede perdonar, muchas veces lo tenemos ahí, ¿no? Y nos lo llevamos al descanso y no conseguimos descansar. Entonces, Claro. hay estudios que lo demuestran, que ahí mejora la calidad del sueño, baja la presión arterial, e incluso, bueno, hay menos riesgos de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Estamos en paz, más tranquilos. También es beneficioso para las relaciones interpersonales. Cuando yo me siento en paz, al final también puedo estar en paz con los demás y me relaciono desde un lugar distinto, ¿no? Y mejora la confianza, o sea. Es interesante porque lo que vemos también un poco en terapia, ¿no? Y también desde las prácticas que hacemos de meditación, como cuando cultivamos a nivel de entrenamiento mental todas esas cualidades, ¿no? Del amor, la compasión, la aceptación, la comprensión, y la mente Ujú, está como más atenta o más presente en esas cualidades, todas las otras emociones como más conflictivas del resentimiento, del odio, del enfado, de la ira, es que se van disolviendo, porque no hay como que no compiten, ¿no? Es como que si ujú. unas ocupan más espacio, todas las demás se van como disolviendo, ¿no? Entonces es interesante, cómo podemos soltar realmente, ¿no? Soltar todas esas emociones porque, claro, el perdón trae muchas emociones negativas. Es como que Sí, aglutina, ¿no? Muchas. mucha energía, ¿no? Al final lleva mucha energía. Claro, porque además es alimento del resentimiento, ¿no? Igual que alimento el pensamiento negativo de la venganza, de la envidia, de la competencia, del resentimiento, todo eso va alimentando un espacio que no te deja dormir, que te produce tensión, o sea, que tiene todas esas consecuencias que estabas nombrando. Ujú. Sí, Mm, al final cuando uno logra perdonar, tiene un crecimiento personal bueno, como trabajamos aquí en Adara, espiritual. O sea, claro, se fortalecen valores, ¿no? De pues, humildad, de comprensión, de paciencia, de compasión y es un proceso liberador. Sobre todo, bueno, para dar un sentido también a tu vida. claro. ¿No? El vivir con rencor, con resentimiento, es mucha energía para algo tan Sí. negativo. Bueno, pues muchas gracias, Laura. Yo creo que hay pistas
para ayudarnos un poco a poner foco en esas emociones que nos atrapan muchas veces y que nos impiden soltar y crecer y tener también esta, como has nombrado, esta parte de desarrollo espiritual, que también da sentido a nuestra vida realmente, ¿no? Porque no tiene, cada vez tiene menos sentido el tiempo que tenemos de vida utilizarlo en cargarnos con energías negativas y con situaciones como de alguna manera perpetuar los conflictos, ¿no? Entonces Mm. es una buena propuesta el perdón. Bueno, pues si también lanzamos aquí una lanza para las parejas que puedan estar en conflictos con situaciones de resentimiento, de infidelidades, de faltas de respeto, todas estas cosas que aparecen en las parejas, porque aparecen, para que puedan encontrar un espacio de protección y si quieren venir a dar, nosotros tenemos esta capacidad de acompañar y Laura también como terapeuta de pareja, así que os invitamos a daros esa oportunidad Ujú, exacto. Una oportunidad, ¿no? Al final de sanar desde adentro. desde adentro. Bueno, pues muchas gracias. Espero que os haya servido. Gracias, Sandra. Hasta Hasta luego. luego. Gracias.